Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al lanzamiento de Tolerancia Sala Cero, un programa de debates difíciles en palabras simples. Hoy día tenemos a dos grandes invitados que les gusta mucho conversar también. Tenemos por un lado a Roberto Ávila, quien representará la visión oficialista en el tema Venezuela. Y por otro lado está Juan Nagel, quien es además profesor de la universidad. Perdón, se me olvidó presentar a José María, gran panelista de periodismo también. Gracias. Hay paleta. Vamos a partir introduciendo un poco la situación en Venezuela en muy breves palabras con la visión de cada uno. Juan Nagel, adelante. En dos palabras, la situación en Venezuela es la de un país altamente polarizado, con un gobierno que trata de implantar un modelo bastante, digamos, alejado de lo que es el mainstream político en Latinoamérica, en el sentido de que es con ideas radicales, muy estatistas, una población que está descontenta y una democracia que a ojos de muchos ha dejado de funcionar y ha dejado de tener las instituciones como para resolver pacíficamente el conflicto. ¿Por qué nos preocupa Venezuela? Y lo que está ocurriendo es que allí se está intentando construir el socialismo del siglo XXI. Y porque eso influye significativamente en el resto de América Latina. Quería preguntarle a Juan Nagel, ¿qué opina de este descenso en la tasa de desempleo de Venezuela? Que en el año 1999 era de 14,6 y tras todos estos años de política influidas claramente por el chavismo, ha descendido a 7,1%. En la misma página del Instituto Nacional de Estadística podrías también ver que en el último año 1.800.000 venezolanos han pasado a la pobreza. Eso es una cifra que salió apenas la semana pasada. El modelo chavista económico ha tenido sus éxitos, eso es innegable. Ha habido una baja en la pobreza generalizada, últimamente ha subido. La economía chavista se basa en que tú tienes debajo de tu suelo algo que es muy apreciado por el mundo y durante la época que te tocó gobernar, ese bien, esa cosa que tú tienes debajo del suelo, multiplicó su valor en 10. Pero llega un punto en que ese modelo se agota. En Venezuela actualmente el déficit fiscal es de alrededor del 15% del PIB. Es una situación que no es sostenible. No nos preocupa el ahora y el aquí, no nos preocupan las batallas ideológicas, nos preocupa la sostenibilidad del modelo. Y eso es donde yo le veo problemas y yo le veo críticas. El modelo chavista está agotándose, la inflación en Venezuela ya va por el orden del 70% anual, pero yo pienso que la tendencia generalizada del modelo económico chavista es negativa. No, yo creo que es sostenible porque sirve a las mayorías. ¿Qué debe hacer Venezuela? Lo que los venezolanos quieran. Venezuela es de los venezolanos. ¿Y qué han dicho los venezolanos durante 11 elecciones? Estos venezolanos que nos muestran como tan disconformes, aburridos, hastiados del modelo. En cada una de esas elecciones, la revolución bolivariana triunfa en las elecciones, porque ha hecho tres cosas significativas. Primero, estableció una constitución la más democrática de América Latina. Segundo, han incorporado a millones de pobres que no existían. Venezuela con toda su riqueza tenía analfabetismo, se llevó la salud hasta los lugares más recónditos de Venezuela. A mí me gustaría plantearte la siguiente pregunta. En Venezuela pasan dos cosas hoy por hoy que son particularmente llamativas. Primero, que existe una asamblea que hace las veces de Congreso para hacer el parámetro con Chile, donde se ha vetado a diputados oficialistas y se le ha sacado el ejercicio de sus funciones, donde hay una aplastante mayoría y donde además Nicolás Maduro está gobernando por decreto, es decir, está saltando a la asamblea. Y a nivel del sistema judicial han habido constantes denuncias de Human Rights Watch en este sentido sobre que el sistema judicial está altamente intervenido por el oficialismo. ¿Existe democracia? ¿Existe un Estado de Derecho hoy en día que garantice los derechos fundamentales en Venezuela? Voy a citar no a Lenin, sino que a la Biblia. A veces es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Fíjese que algunos días yo leía en el Mercurio que el senador Guido Girardi había dado una cena en su casa. La publicó el senador Girardi, que cada cierto tiempo tiene problemas judiciales. Y ahí estaba el presidente de la Corte Suprema, mi amigo Ramiro Mendoza, Contralor General de la República. Eso nunca es posible separarlo. Lo que hay en una sociedad son clases sociales que luchan unas contra otras. Unas van alcanzando hegemonía y otras no, pero los parámetros de la democracia están en Venezuela. ¿Maduro fue elegido o no fue elegido? Fue elegido.
La libertad de prensa, la inmensa mayoría de los medios de prensa son contrarios al gobierno del presidente Chávez, del presidente Maduro. Pero eso, por ejemplo, en la televisión no ocurre, donde el último canal opositor fue vendido hace 3 meses atrás. Fíjese que donde hay una dictadura de los medios de comunicación es en Chile. Hay 2 grupos, Copesa y el Mercurio. Y si usted prende el televisor y ve las noticias, se va a dar cuenta que están todos pauteados diciendo lo mismo. Incluso cuando la viejita que se le enfermó el gatito, dicen todos lo mismo. La OEA, la Organización de Estados Americanos, que nosotros los izquierdistas en América Latina, a partir del Che Guevara, de una frase que nosotros consideramos muy lúcida, le decimos el Ministerio de las Colonias norteamericanos, ese Ministerio de las Colonias, fíjese que reconoce las elecciones como válidas en Venezuela, hasta los norteamericanos, que son los dueños de toda esta farándula golpista que hay en Venezuela. La revolución bolivariana, hablando en términos que ocupa actualmente el gobierno venezolano, tiene un origen. Y ese origen es una clase política y gobiernos de centro-derecha en Venezuela que aplicaron un modelo liberal donde se les escapó la corrupción de las manos y generaron un descontento popular muy grande. ¿Cuál entonces es el mea culpa? ¿Está lista esa misma clase política para volver a gobernar en Venezuela y lidiar con estos descontentos sociales nuevamente? ¿Por qué se genera el fenómeno Chávez? Pues no es un fenómeno fortuito. No, obviamente el chavismo, el surgimiento del chavismo tiene sus razones históricas y muchas de ellas son válidas. O sea, hubo un modelo económico y político que se agotó. Yo no lo calificaría de centro-derecha. Yo pienso que en Venezuela nunca ha habido derecha. O sea, Venezuela ha sido un país estatista de hace muchos años. Ahora, obviamente más de derecha de lo que hay ahora, ¿no? O sea, una de las cosas que ha hecho el chavismo es que el centro político lo ha trasladado muy a la izquierda. Yo creo que Enrique Capriles es de mi edad y yo cuando vino Chávez tenía 28 años. Así que los errores del pasado no se los pueden endilgar ni a Enrique Capriles, ni a Leopoldo López, ni a María Corina Machado. Obviamente hay gente de los antiguos gobiernos dentro de la oposición, pero no son los líderes para nada. O sea, yo pienso que en la oposición venezolana, después de 15 años, no se puede seguir hablando de lo que había antes de Chávez. O sea, la comparación no es el chavismo versus lo que había antes de Chávez. Yo creo que ni los personajes, ni los proyectos, ni la ideología, ni nada de lo que está en la oposición actualmente se parece a lo que había antes de Chávez. Por otra parte, hay que entender que muchos de los vicios que había antes de Chávez se han exacerbado durante el chavismo. O sea, Venezuela es ahora menos corrupta que lo que era antes. O sea, veamos los rankings de corrupción, porque la corrupción es algo muy difícil de medir, ¿verdad? Pero se miden, por ejemplo, a través de percepciones de corrupción. Venezuela no es un país menos corrupto que antes, si acaso es más corrupto que antes. ¿Es Venezuela un país más pacífico que antes? No creo. ¿La calidad de la democracia venezolana es mejor que la que había antes? Bueno, y tenemos miles de personas en las calles de Venezuela 2, 3, 4 meses protestando por sus derechos, por el cercenamiento de sus libertades públicas. Entonces, la calle increpa al gobierno. O sea, uno puede hablar mucho acerca de los derechos que hay en la Constitución y la separación de poderes que puede haber. La prueba está en que la gente no siente que la democracia les está funcionando. La gente que está en las calles está protestando porque tienen derecho a protestar, porque yo también estaría protestando en las calles, con un país con 25.000 o 20.000 asesinatos al año, un país con 70% de inflación, un país que está entrando en recesión en este momento. En Chile no hay recesión, en Venezuela está en recesión. Sin embargo, es el país menos desigual en términos que dice las Naciones Unidas. Aquí sale el Programa de Naciones Unidas para Asentamiento Humano de la ONU, que mide la desigualdad según el índice Gini, ubicó a Venezuela por delante de Uruguay como el país menos inequitativo de la región. Entonces, ¿cómo se relaciona esto de que es el país menos desigual, pero a la vez con los índices de inflación que tú mencionas, con la situación de inseguridad? Bueno, ser el menos desigual de América Latina podría poner, o sea, no sé qué dice eso, no dice mucho, porque la América Latina en su totalidad es un continente sumamente desigual. Cualquiera que va a Venezuela se da cuenta que en Venezuela hay desigualdad, o sea, no vamos a quedarnos en cuenta. Puede ser menos desigual en términos de ingresos, pero por ejemplo, en términos de bienes públicos, en términos de acceso a servicios públicos, Venezuela es supremamente desigual. Ahora, si bien es cierto, de nuevo, la gente está protestando en las calles no por la desigualdad. Ok, puede que la desigualdad sea menos que en otros países de América Latina, pero aparte de eso tienes la violencia, tienes la inflación, tienes una economía estancada, tienes una escasez cada vez creciente. O sea, hay que ver lo que es para la mitad de este público, probablemente son femeninas, hay que ver lo que es ir al supermercado y no conseguir toallas sanitarias. ¿Verdad? Ustedes no estarían quemando caucho también si ustedes fueran 3 semanas al supermercado y no hubiera toallas sanitarias. Entonces, hay que aterrizar un poco estos temas, ¿no? O sea, la gente tiene un legítimo reclamo contra un gobierno que no está satisfaciendo necesidades básicas de la población. Mira, lo que ha señalado mi distinguido contradictor es simplemente la copia idéntica, es una fotocopia de lo que le hicieron al presidente Salvador Allende en Chile. Luego el golpe militar,
y de las atrocidades que se cometieron en Chile, el Senado norteamericano ordenó hacer una investigación sobre la intervención norteamericana en Chile, que se llama el informe Church, por el apellido del senador. Y ahí queda de manifiesto la intervención norteamericana desde el año 64 en adelante. Eduardo Frei Montalva ganó la elección del 64 recibiendo dinero como por una tubería de los norteamericanos. ¿Está interviniendo entonces Estados Unidos en la crisis venezolana? El gran enemigo de la revolución bolivariana no son los oligarcas nativos, es Estados Unidos de Norteamérica. Y quiero decirte, mira, respecto al desabastecimiento. El desabastecimiento en Chile hicieron lo mismo. ¿Y sabe cómo partieron? El diario El Mercurio publicó un día que no iba a haber pasta de dientes. Y estaba muy inteligentemente pensado, porque pueden faltar muchas cosas en un país, pero la pasta de dientes es una cosa que tú no la sientes de inmediato, es algo muy desagradable no tener pasta de dientes. ¿Y qué hicieron? Recorrieron todos los supermercados, compraron todo la existencia que había y el Mercurio puso, mañana no habrá pasta de dientes, vamos camino al socialismo. Claro, la gente fue, salió y donde encontró una pasta de dientes no compró una, compró 10. Y esa profecía autocumplida la están haciendo en Venezuela. Y en Venezuela mienten y dicen, mira, queremos libertad de expresión. Pero mira, puede no gustarte un gobierno. El presidente Piñera gobernó la mayor parte de su periodo con menos del 50% de la adhesión ciudadana. ¿Y a alguien de la izquierda se le ocurrió en Chile que teníamos que derrocarlo? Pero a ninguno de nosotros se nos pasó por la cabeza que había que derrocarlo. Roberto, sobre lo mismo hay que respetar. Sobre lo mismo yo le preguntaría a Juan. Juan, en la oposición existen dos almas que han seguido dos estrategias distintas. Una que es dirigida por María Corina Machado y Leopoldo López, y otra que es dirigida por Enrique Capriles y Henry Falcón, que además ocupan cargos públicos porque son gobernadores de dos estados muy importantes de Venezuela. ¿Cuál a ti, en lo personal, te parece que es más acertada? ¿La del choque y que fue encabezada por Leopoldo López y María Corina Machado, de salir a las calles, protestar y que hoy día tiene a Leopoldo López encarcelado? ¿O la de Enrique Capriles y Henry Falcón, que si bien salieron a protestar un par de veces, han apostado por el diálogo convocado por UNASUR? Y yo he sido crítico de ambas posturas. De la crítica de Leopoldo y María Corina, critico la falta de tino estratégico y la falta de explicitar una estrategia y un camino a seguir. Rescato de ellos su valentía, rescato de ellos el hecho de que Leopoldo esté en la cárcel sufriendo sufriendo personalmente muy fuertemente. Rescato de María Corina todo lo que le ha pasado también, agresiones físicas a su persona en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, le cayeron a golpes. A ambos los aprecio bastante, pero con posiciones críticas. A Enrique también lo aprecio y lo critico. A Enrique le critico un poco su desconexión de lo que es el sentir de verdad de la gente que está pasándolo mal y que de verdad necesita que esto se solucione. Quiero acotar una cosa. El chavismo le gusta lanzar mucho el tema del golpismo. Yo no me considero golpista, yo no estoy buscando un golpe, yo pienso que un golpe sería una tragedia en Venezuela. Enrique Capriles lo ha dicho innumerables veces, sería una tragedia en Venezuela. Yo pienso que el fantasma del golpismo es algo que el chavismo utiliza para desviar la atención y para desviar el debate. Es lo que los americanos llaman un strawman. Es como un muñeco que vamos a inventarnos este muñeco para caerle a golpes. Así que yo quiero desviar la atención de eso porque de verdad le hace un desmérito a las personas que están en las calles arriesgando su vida, protestando por sus derechos en Venezuela, el decir que lo que están buscando es un golpe. Yo pienso que en Venezuela, en la oposición, hay una división estratégica. Yo pienso que la división no es insalvable, pero pienso que en estos momentos hay una lucha de poder dentro de la oposición por imponer un liderazgo o imponer una visión por encima de la otra. Yo pienso que las aguas volverán a su cauce y ellos volverán a estar unidos porque entienden que la única manera de poder avanzar es estando unidos. Pero, digamos, yo con ambas posturas he tenido mis críticas. Antes de entrar en otros temas, ¿hay alguna pregunta en el público, alguien que esté interesado, un comentario? Por favor, con voz fuerte y clara. Recordando el intento de golpe de Estado de 2002 contra el presidente, ¿usted a Capriles como figura de la oposición sería como un Ubermato que está en Miami retomando contra el régimen venezolano o como el presidente que designó de Carmona? ¿Ve como a Capriles autónomo de ello o lo ve como una especie de Ubermatos o un Carmona del 2002? Respecto al golpe del 2002, Capriles no dio el golpe. O sea, eso hay que dejarlo claro. Ni Capriles, ni Leopoldo, ni María Corina dieron el golpe. El golpe lo dieron unos militares impuestos por Chávez. O sea, eran militares del gobierno nombrados por Chávez. Además, unidos a un grupo de empresarios y sindicalistas.
Obviamente al gobierno le gusta decir que estos son los mismos golpistas del año 2002. Yo a Capriles no lo veo como golpista del año 2002 y yo pienso que él pagó su culpa, la culpa que él pudo haber tenido en esos sucesos, que fue lo que pasó en la Embajada de Cuba en Caracas, él lo pagó con cárcel y eso es un tema que ya está solucionado. Entonces, bueno, yo no lo veo así. Pero el chavismo siempre lo va a acusar de eso y bueno, es lo que hay. Roberto. Adelante, Bueno, Roberto. durante el ilegítimo golpe de Estado del 2002, el señor Capriles, están las imágenes ahí en YouTube, ustedes las pueden ver, intentó incendiar la embajada cubana en Caracas. No, eso no es verdad. Estaba arriba subiendo por la muralla. Eso lo pueden ver ustedes y verán si es verdad o no es verdad. Está ahí, grabado. Perdona, Ahora, Roberto. ¿y qué había hecho Cuba? ¿Había mandado guerrilleros? No, había mandado médicos, había mandado asistentes sociales. Y había mandado espías del G2. Ramiro Valdés estaba en Venezuela y es un espía del G2. Disculpa que te interrumpa. No, por favor. ¿Qué arde esto? Un paréntesis. Mira, conozco a Ramiro Valdés. Ramiro Valdés ya tiene sus años, yo creo que para espía, ya, ¿no? Respetuosamente a lo mejor. Ya. Bueno, si Ramiro Valdés es un espía, Ramiro Valdés fue compañero del Che, debe tener 80, 82 años. Roberto, una pregunta hacia Juan. El tema del video que sale Capriles, ¿cuál es la contravisión? ¿De que una persona que se parece a Capriles la que sale incendiando? ¿O no existe tal video? Capriles era el alcalde del lugar donde está la embajada en Cuba. Cuando ocurre el golpe, una turba va a la embajada de Cuba porque pensaban que había chavistas asilados en la embajada. Lo que dice Capriles, yo no sé los hechos de lo que pasó, en realidad me parece poco importante, pero lo que dice Capriles es que él recibió una llamada del embajador para ir a calmar los ánimos y de dentro de la embajada lo invitaron a que entrara a la embajada para verificar que no había nadie ahí y él se saltó la cerca por eso, por invitación del embajador de Cuba. El embajador de Cuba dice que eso no fue así, hubo un malentendido, él fue preso, Y es de esos etcétera, malos etcétera. entendidos que siempre hay dos visiones. ¿Qué sé yo? No sé, o sea, a mí no me parece relevante, pero bueno, eso es lo que... Sí, eso- pero no acotemos el debate al tema tan Sí, específico. de todas Creo maneras no que hay lo una creo. crisis que es más grande y esa crisis la quiero graficar así hoy. Hoy en día Venezuela vive una mesa de negociación que fue convocada por UNASUR y que tiene una raíz. Y la raíz fueron las grandes movilizaciones y el descontrol social que se generó en Venezuela y que los hechos están palpables. Murieron tanto oficialistas como opositores en las calles confrontados. Quiero hacer dos preguntas para Roberto. Primero que todo, ¿te parece legal y legítima la detención de Leopoldo López como responsable de la muerte y asesinato de personas, responsable indirecto, responsable político? Y segundo, ¿a qué crees tú que va a llegar esta negociación en UNASUR? ¿Existe voluntad de las partes de llegar a alguna solución en Venezuela? Ahí está nítida, con toda claridad la lucha de clase. Ha descrito al líder de la a Leopoldo López, mi distinguido contradictor. ¿Y quién dirige? ¿Y pierde ¿y quién legitimidad, dirige el Roberto, una chavismo? persona por ¿Quién su diri- origen quién- social? ¿Quién dirige el chavismo? Un ex chofer del metro. Ahí está nítido. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Una lucha entre la oligarquía y el pueblo trabajador, los indígenas y los negros. Ahora, se dice, le encarcelaron a alguien, pero perdón, si en una democracia no todo está permitido. Hoy día en Chile hay personas que están presas en la penitenciaría de Santiago y sometidas a proceso porque han usado violencia. Usted en Chile no puede, porque haya una democracia, llegar y poner bombas. Usted no puede llamar a convocar a derrocar el gobierno. Pero, Hay Roberto, que respetar la institucionalidad democrática. Roberto, lo que tú Fíjese estás diciendo es que él es autor formal de los delitos que se le... Mire, que se le imputan. un llamamiento, hay autores mediatos e inmediatos de un hecho delictual. Pero le quiero decir, mire, si la oposición venezolana, ahórrese toda esta discusión y el problema, gane una elección. Cuando ganen una elección, se tendrá que ir la revolución bolivariana del gobierno. Y usted me dirá, ¿se van? Sí, se van. ¿Sabe por qué la izquierda se lo puede demostrar? Porque cuando en Nicaragua el Frente Sandinista perdió las elecciones, se pierden y nos vamos a la casa. Ganen una elección. Ya, María Corina Machado ganó una elección y la sacaron de la asamblea. El alcalde de San Cristóbal ganó una elección y lo metieron preso. El alcalde de San Diego ganó una elección con el 75% de los votos y lo metieron preso. En Venezuela no es tan sencillo así como gana una elección y gobierna. A Enrique Capriles le quitaron el presupuesto, por ejemplo, le quitaron las competencias de la gobernación de Miranda después de que ganó la elección. Entonces no es tan fácil en Venezuela ganar una elección y gobernar y ya. O sea, eso no es así, no es la realidad del país. Ese es otro país, es el país que pintan la constitución y los panfletos y la propaganda chavista, pero el país de verdad es otro. No es como ganar una elección y soplar y hacer botellas, no es así, simplemente no es así.
Mire, quien patrocina el proceso de desestabilización en Venezuela es los Estados Unidos de Norteamérica. La embajada, ayer se dieron a conocer correos electrónicos donde se coordinaban para el derrocamiento del gobierno. Eso hicieron aquí con el presidente Allende, eso hicieron en Argentina con Isabel Martínez de Perón, eso hicieron con Juan José Torres. Pero Roberto, una interpelación más directa. Y la interpelación es, Juan acaba de decir de que allá se sale electo y se te ponen trabas para el ejercicio libre de las funciones por las que te eligieron. No. Ellos están sometidos a proceso por los procedimientos golpistas, que ningún gobierno puede permitir que tú llames a derrocar el gobierno constituido. No por su función como alcalde, a tal punto que fueron elegidos alcaldes o gobernadores. Ese no es el problema son sus comportamientos. Para no encasillarnos, Roberto, en este tema que claramente hay dos posturas divididas y donde es muy difícil llegar a una conciliación, refirámonos a la situación en general en Venezuela. Hoy en día, un estudiante como nosotros, que estudia en una universidad de Venezuela, está expuesto durante clases, Juan Nagel, a asaltos, a violencia dentro de la universidad, a disparos, a utilización de armas dentro de los recintos educativos, por ejemplo. Bueno, yo te puedo contar anécdotas de mis sobrinas que estudian en universidades públicas. Por ponerte un ejemplo, mi sobrina hace 2 días me mandó un WhatsApp diciéndome que no pudo presentar examen porque no hay papel bond para hacer los exámenes. No se consigue el papel impreso, la universidad no los tiene, ella no consigue porque les pidieron que trajeran su propio papel, no pudo haber exámenes. Por ponerte un ejemplo, las protestas en Venezuela comienzan por una violación que ocurrió en un campus universitario. Eso fue el gatillante de las protestas, fue en la ciudad de San Cristóbal, que es donde ha sido el epicentro de las protestas. Entonces, en temas de seguridad pública, en temas de calidad de la educación universitaria, hay mucho de trasfondo detrás de las protestas actuales. Sí, eso es así. Perfecto. ¿Reconoces tú, Roberto, también esta situación de inseguridad evidente en las calles de Venezuela? Sí, hay una situación de inseguridad, pero que no es propia ni exclusiva de Caracas. Nosotros vivimos en Santiago, es cosa de prender el televisor y darnos cuenta los índices de criminalización que hay en Chile. Pero Roberto, en Chile no hay 25.000 homicidios al año. El razonamiento, sí, pero Venezuela tiene una larga tradición de violencia. Los papás a los 18 años a algunos muchachos venezolanos, sobre todo en el llano, les regalaban un revólver, cuando a nosotros nos regalaban un reloj. Ahora, ese problema que es real y que no es solo de Caracas y no es solo de Santiago, es de toda América Latina, una delincuencia desbordada que no es fácil de derrotar. Fíjense lo que intentó el presidente Piñera, hizo los mayores esfuerzos y no pudo. No se le puede atribuir a un gobierno, no es causal legítima como para querer derrocar un gobierno. Usted puede decir, mire, el gobierno de Venezuela es un mal gobierno, administra mal económicamente, tiene rasgos de corrupción, no es capaz de establecer la seguridad en las calles, pero ¿qué quiere a cambio? ¿Una dictadura feroz? ¿Quiere un Pinochet? No, espere la elección y gane la elección y habrá entonces un gobierno más respetable. Sí, yo quiero hablar un poquito de eso. Cuando a uno le pide la renuncia a un presidente, eso no es llamar a derrocar a un presidente. Estamos mezclando las cosas. O sea, yo tengo el legítimo derecho como ciudadano de cualquier país, incluso de Chile, de pedir la renuncia de la persona que me gobierna. Eso es un derecho fundamental de las democracias. La gente está en las calles protestando y muchos de ellos quieren. Las encuestas demuestran que alrededor del 30-35% de las personas quieren que renuncie Maduro ya. Eso es legítimo. Eso no es querer derrocar a un gobierno. Sí, o sea, la alternativa no puede ser o eres un golpista o te lo calas hasta el 2019. O sea, hay unas situaciones difíciles en los países que... En el otro día me llegó un video de YouTube, Cristina Fernández de Kirchner exigiendo que Fernando de la Rúa renunciara. Entonces, ¿eso significa que Cristina Kirchner es golpista? No, es un derecho que tiene, en el año 99 obviamente, ¿no? Esto es un derecho que tienen los ciudadanos de un país de expresarse y de increpar a sus gobernantes. Así que bajemos el plano de derrocar. Aquí lo único que pueden derrocar al gobierno son los chavistas, los propios chavistas que son los que gobiernan las armas. La oposición no tiene ejército, no tiene armas y no tiene paramilitares, no tiene nada de eso. Así que vamos a aterrizar las cosas. Hubo una interpelación directa, Roberto. En Venezuela existen procedimientos para canalizar, que no existen en Chile, una solicitud de renuncia al presidente. Junten las firmas y pidan entonces un referéndum de revocabilidad. Tienen el procedimiento institucional. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que son minoría. Y para eso no tienen vuelta. Por eso es que recurren a los métodos golpistas. Por eso es que salen a matar gente, entre ellos una chilena. Porque no tienen el apoyo ciudadano. Y que a diferencia de la revolución chilena del presidente Allende, la revolución bolivariana es una revolución
pacífica, pero no desarmada. No van a hacer en Caracas lo que hicieron en Santiago. Sí, Roberto, sobre lo mismo, conversemos... En breve, José María, estamos entrando a los últimos 10 minutos de programa, así que la pregunta es bien precisa. Sobre lo mismo, conversemos sobre la forma en que se lleva esta revolución en Venezuela. Particularmente... Sí, mira, se han incluido millones de personas que estaban en situación de analfabetismo, se ha llevado la salud hasta los lugares más recónditos, se ha producido un proceso de integración latinoamericano. ¿América Latina es mejor o es peor para la inmensa mayoría, sobre todo para las mayorías excluidas después de Chávez? Es mejor América Latina. Por primera vez un indio preside un gobierno como el de Bolivia, donde la mayoría es indígena. Hay una revolución ciudadana en Ecuador. Hasta la clase política latinoamericana, que tiene rasgos evidentes de corrupción y de nepotismo, se ve obligada a cambiar método y estilo, porque hay una alternativa distinta. Y si esa alternativa va a ser derrotada, lo que uno pide es que sea derrotada electoralmente, democráticamente. Sí, es que sobre lo mismo iba a hacer la pregunta. Enrique Capriles perdió la elección anterior con menos del 50%, pero estuvo a punto de alcanzarlo, a punto de derrotar a Nicolás Maduro. Sí. Tu concepción democrática, para entender un poco en qué términos se está llevando el debate, quiere decir que esta mayoría, que en este caso es breve mayoría por sobre la minoría, aplasta todos los derechos de los otros, no hay derecho a expresión, no hay derecho a disentir, tiene derecho a hacer todo lo que quiera con manga ancha? Mire, su pregunta tiene implícitas algunas afirmaciones. Yo la primera parte, si ganar por poco es una victoria, le voy a responder no con palabras mías, sino que con palabras de un gran presidente de Chile, que fue don Jorge Alessandri Rodríguez, y que al año 70 dijo: el que tiene un voto más es presidente de Chile. Las elecciones son así, tú las puedes ganar por mucho o por poco, pero dijo don Jorge: el que tiene un voto más es presidente de Chile. Si ser mayoría obliga o permite o faculta a arrasar a las minorías, no, te lo digo derechamente no, pero mira los análisis de la OEA. El Departamento de las Colonias Norteamericanas considera que en Venezuela hay una democracia. ¿Se han suspendido canales de televisión en Venezuela? No se le han renovado las concesiones. ¿Y ha sido el gobierno quien ha negado esa concesión? Sí, claro, y porque tú no puedes permitir que los medios de comunicación inciten a un golpe. ¿Y no es eso un atentado al derecho de expresión? En absoluto. Si nosotros hubiéramos, a través de los medios de prensa que tiene la izquierda, llamado a derrocar al presidente Piñera, el legítimo ejercicio de sus facultades constitucionales, tendría que habernos aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado. Es democracia, hay procedimientos institucionales. Juan Nagel, ¿algo que decir en términos de libertad de expresión en Venezuela? Bueno, que estoy en desacuerdo. Te puedo decirle. O sea, en Venezuela los periodistas sienten presión cuando tratan de publicar noticias en contra del gobierno. La prensa independiente, la prensa crítica del gobierno, no se le aprueba el papel periódico, están a punto de cerrar. Yo acabo de estar en Venezuela. Los periódicos de oposición tienen 6, 7, 8 páginas cuando mucho. Los periódicos oficialistas hay periódicos de 10, 15 páginas, todos pagados por el Estado. O sea, es faltar a la verdad decir que en Venezuela hay plena libertad de expresión. No la hay. Hay numerosos testimonios de periodistas que se han visto obligados a renunciar a sus trabajos por presiones por parte del gobierno. El gobierno, a través de testaferros, está comprando canales de televisión. Obviamente, yo no tengo las pruebas en la mano, no les puedo mostrar el documento, pero es la realidad que está viendo en mi país en base a los testimonios de periodistas independientes que están diciendo que la libertad de prensa está sufriendo en Venezuela. Es en base a lo que está diciendo organizaciones como Human Rights Watch, como Amnistía, que ha expresado preocupación acerca de la libertad de prensa en Venezuela, como Reporteros Sin Fronteras, como la Sociedad Interamericana de Prensa. Entonces, bueno, obviamente si en Venezuela hubiera libertad de prensa, no creo que la gente estaría en las calles protestando tanto como están ahora, porque la calidad de la democracia se mide en cómo sus ciudadanos están respondiendo a ella. Y yo pienso que la prueba está en la calle. Público, levanten la mano. ¿Quién tiene alguna pregunta? El gobierno debería darle lo que quieren a los venezolanos. ¿Por qué? Porque Venezuela es... Bien breve, Matías, por favor. Ya. Entonces, ¿por qué negarle la expresión líderes, la prensa? ¿Por qué cerrar los canales? ¿Por qué cerrar los periódicos? Siendo que es lo que ellos quieren demostrar al público, pero
Sí, mira, la prensa que existe, incluida la televisión en Venezuela, de oposición es más que la que controla el gobierno. Y esa libertad de expresión tiene un límite, que es precisamente que tú tienes que respetar la legalidad vigente. Si colisiona la libertad de expresión con la estabilidad institucional, prima la segunda. Tú no puedes permitir que a pretexto de la libertad de expresión a tu país lo arrastren a una guerra civil. Mira, cuando se dio el golpe de Estado el año 2002, hay medios de prensa, incluida esa televisión que después no le renovaron la concesión, que salió celebrando un golpe de Estado. Eso es inaceptable. Un golpe de Estado violenta al conjunto de la ciudadanía, porque es la imposición de la fuerza sobre la voluntad popular. Ahora, en Venezuela se ha mantenido la libertad de expresión. Mira, si tú vas a Internet, pregúntale, ve los medios de prensa que hay en Internet, tienen más medios de prensa en la oposición que el gobierno. Por favor. Había eso. Por lo que hicieron los opositores del gobierno venezolano, recibieron prisión. Aquí en Chile, fue una situación bastante similar, de protestas contra el gobierno, donde se veían denuncias de ministros, donde se atacaba, se interpelaba personalmente al presidente Piñera. Ahora, esas mismas personas son diputados. ¿Cómo podemos mantener ese nivel democrático que usted está diciendo que aquí en el fondo es mucho peor? Mira, yo algo conozco creo relativamente bien lo que pasa en la política nacional, y algunos compañeros se desmedían a veces las palabras respecto al presidente Piñera. Y has de saber tú que incluso internamente nosotros le decíamos, mira, es el presidente, está elegido, hay que respetarlo. Dentro del mismo... Sí, de los opositores. Dentro de los opositores. Una vez una niña por ahí le tiró unos insultos, le tiró un escupitajo, un vaso de agua, no sé. Eso fue repudiado aquí en la izquierda chilena. Eso no es el procedimiento. El procedimiento era ganar la elección. Ahora... Bien en breve, que nos quedan 2 minutos. ¿Quieres terminar la idea? No, sería bueno preguntar si existe alguna pregunta para el profesor Juan Nagel, si quieren preguntar algo con tal de que, digamos... ¿Presencialmente es tu pregunta? ¿Con personas o en actividades? Recursos pueden ser un montón de cosas. Bueno, yo de eso no sé, o sea, yo escribo sobre Venezuela, yo todas las noches escribo sobre Venezuela, quitándole tiempo a mi familia, y a mí el cheque de la CIA nunca me ha llegado, así que no te sé decir, si es así, que no sé, mi dirección la tienen mala, ¿no? El gobierno chavista, a mi modo de ver, nunca ha mostrado pruebas fehacientes de colaboración importante de los Estados Unidos en las actividades que pasan en Venezuela. Mi teoría particular, y esto es algo bien particular mío, es que a los Estados Unidos no les conviene el fin del chavismo, porque el chavismo mantiene económicamente a mucha gente en Cuba, en Jamaica, en Haití, a través de los subsidios petroleros a la región del Caribe, y lo que menos quieren los Estados Unidos es tener gente en lanchas queriendo huir de la crisis económica de Haití y queriendo llegar a las costas de Florida. Bien, yo quiero agradecer especialmente esta invitación, porque como se sabe, esta universidad tiene ciertos principios, valores, apreciaciones que son conocidos y que no son necesariamente coincidentes con las opiniones y apreciaciones y principios de este invitado. Agradezco especialmente porque cuando yo era joven, Chile era distinto, y que hoy día tengamos la posibilidad de dialogar en un clima de respeto es realmente un paso adelante. Agradezco la invitación. Gracias por la invitación.